Seguimos con nuestro estudio de Marcos. Nuevamente nos ubicamos en el capítulo 10 y esta vez analizaremos los versos del 32 al 45. Como es habitual, vamos con 3 puntos de referencia. El primero de ellos es la tercera reafirmación. Esto sucederá, versos del 32 al 34. La segunda, la petición osada pero representativa, versos del 35 al 41. Y la tercera, la importancia del servicio, versos del 42 al 45. Comencemos. Estamos en un punto de inflexión en la narrativa del Evangelio. Llegamos al momento transitorio hacia la recta final en el libro de Marcos, que como uno de los primeros registros de la vida de Jesús nos los ha venido presentando conforme a sus palabras iniciales. Como antes dijo, Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y mediante su dinámico estilo de registro es evidente que ha hecho un montón de señales prodigiosas que lo corroboran así. Su autoridad, poder, justicia y compasión han sido expresados a través de distintos hechos sobrenaturales ocurridos durante su ministerio y enseñanza. Mientras se ocupa de anunciar el cumplimiento del tiempo y las condiciones fundantes del reino, hemos visto un no parar de atenciones, sanidades, exorcismos y milagros, así como también la constante tensión que se acrecenta como resultado de su presencia y palabras. Hay tanto personas entusiastas como otras que se han opuesto firmemente. Y aunque ya tiene un grupo de seguidores establecidos y les ha mostrado parte de su gloria para afirmar su confianza, hasta sus más cercanos, los 12 discípulos aún están lidiando con el desafío que es para ellos comprender la naturaleza de la misión del Cristo y del reino de Dios. Vamos a la primera sección de análisis. Tercera reafirmación, esto sucederá, versos del 32 al 34. Así que en esta parte de su ministerio las cosas van tomando más claramente el curso divinamente dictaminado. Jesús, consciente y decididamente, lidera a su grupo de aprendices por medio del camino que antes habían recorrido. Él los dirige como en los anteriores años de camino a Jerusalén. Esto normalmente significaría un tiempo de fraternidad instado por las fiestas nacionales próximas. Esta era la capital establecida del reino, un símbolo en tiempos pasados de la casa del rey, un lugar especialmente emblemático en términos gubernamentales. Y ellos iban guiados y acompañados por el Mesías. En otras circunstancias habrían estado orgullosos y hasta entusiastas por llegar a conmemorar sus fiestas patrias con aquel descendiente prometido del linaje real que los libertaría. Pero esta vez ellos no van ni a paso rápido ni con muchos deseos de llegar. Ellos saben que la oposición en ese lugar es perceptible. Respiran ansiosos a cada paso y los descoloca la actitud de su maestro. Él les ha revelado su identidad, pero también el modo en que cumpliría su misión. Se los ha dicho ya 2 veces. Marcos 8:31 y 9:31 nos lo dejan claro. Pero es algo que les resulta tanto inconcebible como atemorizador. Ellos estaban asombrados. Jesús caminaba delante de ellos con una solemnidad y determinación que les hacía presentir peligro. En sus mentes no cabe cómodamente la posibilidad de que lo que les había dicho fuera a suceder realmente. Existe un marcado contraste entre su actitud y la de Jesús. Él va con paso constante y con una seguridad notable, de acuerdo a Lucas 9:51. Ellos van atrás con pasos dudosos y con un temor evidente. El maestro se da cuenta. Él ha vivido y compartido con estos hombres durante aproximadamente 3 años. Ha viajado, predicado y ministrado con ellos actividades formales del ministerio, pero también ha comido, bebido y hasta velado y hospedado juntos. Conoce al impulsivo, al callado, al malhumorado, al orgulloso, al competitivo, al agresivo, al que está triste, al que tiene dudas. Los conoce a todos y a cada uno. Sabe qué les pasa cuando les pasa. Por lo tanto, sabe también que es tiempo de aleccionarlos una vez más. Y por difícil que sea, con paciencia y ternura, detiene su paso firme y los lleva aparte. Bajo el alero de la confianza e intimidad construida con el tiempo, comenzó a repasar con ellos lo que sucedería. Porque sí, ya sea que lo quieran o no, o incluso si no llegaban a entenderlo por completo, esto iba a suceder y lo haría pronto. Sí, su apreciación es correcta.
se han dado cuenta al ir por el camino. Han reconocido el sendero y, de acuerdo con las predicciones hechas por su mentor, intuyen lo que ocurrirá. ¿Cómo quisieran en ese momento haberse equivocado? Todos han discutido antes con ganas de tener la razón, de pensar y expresar a título personal a nombre de todos lo acertado, de demostrar que están en lo correcto. Pero de seguro ninguno de ellos quisiera haber acertado esta vez. Jesús confirma lo que temían. Van a Jerusalén. El Hijo del Hombre era un título que el maestro usaba generalmente para referirse a sí mismo. En sus ideas iniciales este título resultaba reconfortante en la mente de sus discípulos. Eran sinónimos de proféticas imágenes de victoria. Mientras yo tenía esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno, y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Daniel 7, 13 al 14. Estas son palabras registradas en el libro de Daniel, quien, habiendo previamente descrito una visión estremecedora de bestias horrendas que disputaban el reinado, destaca la figura de un anciano soberanamente entronizado, una visión simbólica de Dios. Y lo significativo es que él mismo es quien le concede a este personaje de naturaleza y apariencia humana el dominio, la gloria y el reino eterno que las bestias deseaban obtener por su gran pero insuficiente fuerza. No era entonces de extrañarse que los discípulos, antes, al escuchar a Jesús referirse a sí mismo con este apelativo, tuvieran pensamientos triunfantes militar y políticamente hablando. Sin embargo, el maestro les explica que si bien Él es este Hijo de Hombre y que habrá un futuro triunfo, antes también será menospreciado y entregado. Y esto mismo es el adelanto de una revelación quizá aún más chocante. Él los conocía a todos, también conocía al traidor entre ellos. De acuerdo con el registro de Juan en el capítulo 6, versos del 68 al 71, leemos: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿Y acaso no lo he escogido yo a ustedes 12? ¿Y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo. Hasta el impío está hecho para el día fatal, dice Proverbios 16:4. De entre ellos mismos saldría el traidor. A los discípulos todo esto tal vez les toma por sorpresa, pero al maestro no. Él ya lo sabe todo. Y aquí otros sí, para las suposiciones de los 12. Jesús será entregado a las personas que más le odian, aquellos que desde el principio se mostraron incrédulos, orgullosos, críticos, obstinados, maliciosos, polémicos y conspiradores, de quienes los discípulos hubieran esperado obtener respaldo y compañerismo, pero no han obtenido sino solo cuestionamientos y rechazo. Su último encuentro con ellos, de acuerdo al relato, probablemente aún estaba en sus mentes. El desagrado viene a su memoria tan solo al mencionarlos, pero sí, el Cristo será entregado a los principales sacerdotes y escribas para que concreten sus perversos planes. Y es que las confabulaciones diabólicas han ido en paralelo al ministerio de la piedad. El mal también ha actuado arduamente y sus frutos habrían de ser públicamente reconocidos. Los principales sacerdotes y los escribas ya le han juzgado. El resto será solo protocolo, burocracia, teatralidad. Ya han concebido la sentencia, lo condenarán a muerte. Pero si esto fuera poco, el tan esperado ungido enviado de Dios sería despreciado como quien se deshace de un problema indeseado. Nuevamente sería entregado de mano perversa a mano perversa. Aunque como un acto de sumisión forzosa a los paganos conquistadores, los mismos líderes religiosos terminarían entregándolo a personas extranjeras. Los colonizadores, las personas forasteras que los tenían subyugados, serían los que lo recibirían. La humillación sería extrema. La mofa estaría a flor de piel, las desagradables y engreídas carcajadas se oirían resonar. Las palabras irrespetuosas fluirían de sus labios, las burlas serían indeseablemente audibles. Y no contentos con lo anterior,
consumando su maldad en acciones públicas de desprecio, le escupirían y azotarían y asesinarían. La más trágica vejación, el más cruel escarnio y el más vil de los tratos estaba reservado para su tan esperado Mesías, para su tan entrañable Maestro. No obstante, ese no sería su fin. Hay una nota triunfante en sus predicciones. Es algo que ha transitado en la mente de los discípulos y que por temor no se han atrevido a preguntar, de acuerdo a Marcos 9:34. Si lo hubieran hecho, probablemente hubieran enfrentado con más ánimo y consuelo esta terrible travesía. Si con humildad hubieran buscado la respuesta en el Maestro, les habría reconfortado seguir explorando esta verdad. Resucitar sería la señal de vindicación, el símbolo y confirmación de las enseñanzas y misión cumplidas por el Mesías. El acto sobrenatural de resurgir de entre los muertos, revertir los efectos del pecado, iniciar desde un cuerpo inerte la nueva y eterna vida. El poder divino confirmado en una acción imposible. Pero ellos tienen sus pensamientos y mentes en otro punto. Ellos están divagando en otros asuntos. Llegamos a la petición osada, pero representativa, versos del 35 al 41. Como en otras ocasiones hemos observado, cuando alguno de los discípulos interviene o toma la palabra, suele representar el pensamiento de los demás. En esta oportunidad, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dos de los discípulos del grupo cercano, entre los cercanos, se aproximan a Jesús. Han reunido el valor suficiente como para vencer su titubeo al respecto. Lo han hecho con un propósito claro. Se han dirigido al Maestro porque tienen un fuerte deseo que les hace romper el silencio. Un anhelo que desean que se concrete. Y como cuando un tutor mayor escucha a los pequeños en una sala cuando alzan la mano para intervenir, el maestro los alienta a que formulen su petición. Esto servirá para todo el salón de aprendices. Así que ellos lo hacen, se pronuncian al respecto y revelan su petición. Ellos están dispuestos a seguir adelante, incluso si eso significa hasta ahora un periodo de asombro y desconcierto. Que el Cristo padeciera todos estos sucesos terribles podría ser llevadero después de todo. A fin de cuentas sería Él el siervo sufriente, no ellos. Serían verdades y hechos que estarían dispuestos a aceptar siempre y cuando, en el momento de obtener su reconocimiento y honra, ellos estén en posiciones privilegiadas del bando ganador. Él seguiría siendo el Mesías. Ellos aún estarían del lado correcto, del lado victorioso. Este anhelo barría de sus pensamientos todo el discurso de Jesús como algo lejano, una perspectiva meramente pesimista. En el centro, sentado, cuando sea que fuere, el Mesías victorioso, a la derecha y a su izquierda, en los lugares más prominentes de la corte real, sentados los dos hermanos, Jacobo y Juan. Así lo veían en sus mentes, o al menos ese era su deseo. La escena por unos instantes se vuelve tragicómica. Hay tanto que el maestro podría haberles dicho para hacerles ver lo limitada, agarrada, ingenua de su lógica, que el momento se ha vuelto casi irrisorio. No obstante, el maestro desea que ellos mismos reflexionen al respecto. Así que sencillamente señala que ellos no están dimensionando su solicitud. Ellos no están viendo las implicancias de lo que significaría concederles lo que están pidiendo. Así que para alentar su ejercicio intelectual y evaluar su meditación personal, les pregunta metafóricamente, ¿acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado? El vaso y el bautismo aquí aludidos son una referencia al juicio y experiencia amarga que precisamente acabo de describir que sufriría, pero que además tiene que ver con el mismo trato divino contra el pecado en su rol expiatorio y propiciatorio. Marcos 14:36 y Lucas 12:50 nos dan constancia de ello. El juicio más angustiante de todos para su alma no sería el humano meramente físico, sino el divino y espiritual. Dios cargaría sobre sus hombros el peso y castigo por el pecado de los suyos. Él sería aquel siervo sufriente señalado en Isaías 53. Solo Él podría sobrellevar dicha carga y obtener dicha honra posterior al cumplimiento de su misión. Los discípulos están temerosos solo con la idea de que los líderes humanos se enfrenten a su maestro próximamente y apenas pueden sostener el paso de su trayectoria.
Así que ciertamente es imposible para ellos cumplir ese rol mesiánico expiatorio y sustitutivo frente al juicio de Dios, y aún están lejos de acercarse con gozo a la honra futura por medio del sacrificio. Pero ellos no están al corriente, no se dan cuenta. Sus reflexiones internas son superficiales, y tan rápido como oyen la pregunta responden con un «sí, podemos». La situación se torna nuevamente seria. La enseñanza y su comprensión lo ameritan. Para que sientan el peso de esta solicitud, Jesús les concede el compromiso verbal que han adquirido al afirmar que pueden sobrellevar una experiencia similar a la suya. Ellos han asegurado que pueden beber del tipo de vaso y recibir del tipo de bautismo al que Jesús se refería. Ellos efectivamente sufrirán por causa de la verdad. Deberán sostener su convicción en medio de circunstancias también difíciles. De acuerdo con los registros históricos, persecución, martirio y encarcelamiento formaron parte del cumplimiento de esta predicción para estos osados discípulos, que felizmente se mantendrían fieles para gozar una honra futura. Finalmente lograrían entender y considerar digna la recompensa posterior cuando el Cristo fuera reconocido universalmente. Pero debían ser más que espectadores del sufrimiento de su mentor. Antes de cualquier honra futura, debían estar dispuestos a seguirle personalmente también a través del dolor. Tanto las ganancias espirituales en el tiempo presente como la vida eterna en el futuro glorioso, aunque con persecuciones, les había sido asegurada. Marcos 10:30 nos da reflejo de eso. Pero estas posiciones simbólicas de honor, además de estar preparadas y asignadas, no eran incumbencia de los discípulos aún. No era tiempo de comunicar dicha revelación ni asunto de los discípulos tratar estos puntos ahora. Así que aunque con probable desánimo hubieran escuchado la respuesta a su solicitud, como los demás aún tenían mucho que aprender. Ellos creyeron ser dignos de la solicitud que hicieron, y aunque no se les concedió una respuesta afirmativa, el resto de los discípulos se molestó con ellos al oírlos. Pero su reacción de desagrado lamentablemente no parece ser por la empatía que sentían hacia su maestro y su cercana experiencia de sufrimiento. Tampoco porque ellos sí hubieran comprendido los principios y enseñanzas hasta ahora abordadas, sino porque al igual que Jacobo y que Juan deseaban ambiciosamente los mismos honores solicitados por ellos. En el pasado, ellos también habían tenido similares conductas egoístas. Marcos 9, del 33 al 34, nos lo recuerda. Y llegamos en este punto a la importancia del servicio, versos del 42 al 45. El maestro los convoca para que le escuchen nuevamente. Una vez más se propone repasar con ellos un principio ya enseñado. Como ellos bien saben y tienen aprendido, las naciones tienen un sistema de gobierno dominante. Aquel que desea liderarlas suele ser una persona poderosa en influencia, en recursos y carácter. Alguien que se impone a la fuerza y que por medio de ese poder también propicia su autoridad frente al resto y sobre el resto. Es un tipo de liderazgo humano muy fundado en el individualismo, la competitividad y la ambición. Ellos lo han vivido muy de cerca, subyugados al Imperio Romano, pero entre ellos este no era el liderazgo ni el tipo de camino a seguir para una mayor importancia u honra, sino que de entre de ellos, el que anhele una posición grande en estima, deberá ir en contra de los principios corrientes tan ampliamente divulgados y ser un servidor. Aquel que desee ser el primero en prioridad deberá ser el esclavo de los demás. Estas son también unas palabras durísimas de asimilar, ya que tienen directa aplicación para ellos. Es una lección personalizada, algo en lo que ellos debían ejercitarse y practicar. A diferencia de lo que pudieron haber aprendido antes de conocer a su mentor, ahora deben seguir otro ejemplo. Aquel hijo de hombre que debió haber recibido la mayor admiración y respeto, pero que sería despreciado y desechado. Aquel que pudiendo haber exigido servicio, sirvió. Aquel que pudiendo tomar la vida de otros para demostrar su señorío, pero que voluntariamente entregaría su vida en sacrificio. Aquel Jesús, su maestro, era verdaderamente el modelo de grandeza a seguir. Ellos debían seguir aprendiendo de la personificación de toda bondad, justicia, santidad y gracia. Ellos debían practicar la compasión, empatía, colaboración, solidaridad. De ese modo obtendrían reales, mejores y eternas ganancias celestiales.
Desde el principio al final de la porción estudiada, Jesús no solo se muestra como el maestro académico, sino también como un líder ejemplificador. Y aunque estaba decidido a cumplir su dura misión, ante los temores y errores de sus discípulos, no fue indiferente, sino paciente y compasivo. Pese a que los discípulos debieron tener una claridad mayor, dado también su mayor nivel de conocimiento y cercanía con Jesús, ellos no son desechados, sino alentados a perseverar y ejercitar su fe en términos prácticos. Este ejercicio también implicaría un alto costo de índole personal para el que debían ir preparándose. Los sufrimientos de su mentor, si bien cumplían un rol insustituible al seguirle, ellos iban a ser formados y moldeados por estas experiencias dolorosas propias, como consecuencia de su compromiso con la verdad. A diferencia de los líderes incrédulos o de las bestias aludidas en las profecías previas, que buscaban hacerse del poder solo en beneficio propio, ellos tendrían este tipo de experiencias dolorosas porque los principios del reino a seguir eran otros. Pero para poder atravesar estas experiencias con esperanza, debían estar conscientes de que nada de esto estaba escapando del control de Dios. Estos sucesos no lo estaban tomando por sorpresa, era parte de su plan y predicciones. Los salmos y profetas lo adelantaron también. Los discípulos necesitan de estas aclaraciones a fin de tener una mirada amplia e identificarse con la verdad hasta las últimas consecuencias, para poder en definitiva gozar de una honra y gozo mejor, uno eterno. Como criaturas sensibles y racionales, el sufrimiento y el dolor es algo que cualquier persona desearía evitar. Como seres sociales, la odiosidad y desprecio son cosas desagradables que por lo general queremos mantener fuera de nuestra experiencia. Por tanto, y en medio de la pecaminosidad propia y ajena, las ideas o interacciones placenteras son un consuelo y forman parte de una búsqueda constante. Así que podemos identificarnos con los discípulos, sus ansiedades, expectativas y deseos. Como creador y sostenedor, Dios conoce el corazón y experiencia de cada uno de los suyos. Fue Él quien nos dotó de estas cualidades. Él desea que estemos conscientes de esto y también acerca de su soberanía, fidelidad y promesas. Por lo que este pasaje cumple un rol simbólico que nos apunta dónde y cómo encaminar nuestros esfuerzos. Humanamente, querremos evitar el sufrimiento por ser asociados con Cristo. Desearíamos no tener que atravesar esas situaciones incómodas cuando compartimos la fe con alguien más y ese alguien no nos presta atención, nos elude o se mofa de nosotros. Unos cuantos, al igual que el Maestro, serán criticados, rechazados y hasta perseguidos hasta la muerte. No solo Juan y Jacobo, sino los 12 discípulos debieron enfrentar esta clase de experiencias que aún en nuestros días sigue sucediendo. A veces evitar el dolor temporal no será posible, pero si ocurre, hay fundamento para soportarlo con una perspectiva apropiada. Si los cristianos han de sufrir, como se les advierte en múltiples ocasiones en las Escrituras, además pueden hacerlo con la esperanza de obtener una mejor compensación que los placeres temporales de este mundo. Una aprobación social temporal no valdrá mucho al final de cuentas en relación a la eternidad. Jesús, el Maestro y Autor, el consumador de la fe, nos ha dado ejemplo a seguir. No es que no podamos buscar el propio deleite, sino que lo busquemos en el lugar apropiado. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grandes nubes de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. La resurrección y gloria futura son buenos motivos para emprender el sacrificio presente mientras servimos a la causa del Evangelio, pero debemos estar conscientes. Debemos ejercitarnos en una felicidad empática y compartida y hacernos responsables del conocimiento que tenemos predicando y sirviendo al prójimo. Eso nos ayudará a relacionarnos de una nueva forma con el sacrificio,
no dejándonos llevar por los principios del mundo que buscan solo una compensación pasajera y egoísta, sino siguiendo el ejemplo del Maestro, que estuvo dispuesto a servir y dar su vida en nuestro rescate para la felicidad conjunta y retribución eterna. El Señor es tierno y compasivo y nos insta a través de estos pasajes a repasar con los 12 una y otra vez a fin de que aprendamos. Si Cristo el Señor nos preguntara acerca de lo que deseamos, ¿qué le pediríamos? ¿Y qué revelaría esto a nuestros corazones? Oremos. Dios, toma tu lugar en nuestros corazones. Permítenos ver tu belleza e inspirarnos por ella también en el servicio a los demás. Que tu buen ejemplo en Jesús nos guíe a través de las decisiones cotidianas, las difíciles y las del día a día, Señor. Guarda nuestro espíritu para que sea llevado por el tuyo en el camino de la sabiduría. Haznos, Señor, antes que personas críticas o obstinadas, unas personas humildes y serviciales. Guía nuestros pies y encamínanos a aprender cada día más de ti. Inspira en nosotros el poder hacer las cosas que tú deseas que hagamos. Lo pedimos y nos encomendamos a ti por los méritos y gracias de Cristo. Amén.